Bien, lo anticipábamos. Sí. Ya está aquí con nosotros. Julio El Chiribetti, buenos días. Gracias por venir, Julio, tomarte estos Gracias, minutos. Julio. Hace rato queríamos hablar con vos, pero Sí. está bien, vamos a dejar bajar un poco la espuma. No es conveniente hablar así en caliente. Te dirá, ¿estamos hablando de política? No, de fútbol. No, claro. Claro, después del Sí, Superclásico. obvio. Bueno. ¿Qué va a ser? No sabía yo que iba a salir por este lado. O sea, ya está Hincha de subido. River, hincha de River, Julio Chiribetti. Marcos, pero ya sabemos todos es de Boca. no voy a esquivar el tema porque Ok. no estamos pasando un buen momento. Bueno, No estoy revelando nada que los hinchas de River no padezcamos. Igualmente yo creo que como en todos los órdenes, uno tiene dudas si esto es un lapso de tiempo o es realmente una situación que vino para quedarse. Irreversible. Si no fuera porque es Gallardo y porque los hinchas de River tenemos una enorme, por lo menos lo tengo yo y creo que muchos, enorme reconocimiento y admiración, ¿no? Cualquier otro técnico yo creo que no hubiera podido sostener Hubiera una volado por el racha aire. como esta. Claro. Pero bueno, ahora tenemos como una especie de desafío que es que nos tocó Racing en los playoffs. eso está bueno. Eso es una prueba. Sí. Digo, si se le gana a Racing, el equipo puede por ahí. Yo entiendo que las cuestiones también son de tipo anímico. El River tiene un buen equipo, buenos jugadores. Me parece que juega mucho la cabeza, juega mucho situaciones emocionales que a veces hace que los equipos pasen. También le pasó a Boca, digo. Hoy Boca está anímicamente, se lo ve fortalecido. Creo que la presencia de Paredes le ha dado Eso fue determinante. Un líder. un eje, un liderazgo. Claro, uno piensa a veces como un jugador, y bueno, Un líder los positivo. jugadores diferentes, y yo creo que Paredes está en ese nivel, los jugadores diferentes hacen diferencias. Sí. Entonces me parece que vamos a esperar. Yo creo que todos los hinchas somos un poco técnicos, ¿no? En este país todos los Obvio. argentinos somos un Y poco y está muy opinamos. bien. Todos re Sí, sí, sabemos. Entonces generamos dificultades entre los jugadores y el técnico, y además creemos que la formación debió haber sido de otra manera. Con el diario del Y lunes. claro, bueno, digamos, pasa como en la política, también en la política hay plateístas que opinan y no tienen, bueno, yo quiero seguir, lo posteé en el peor momento con una imagen del muñeco, elijo creer. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahí está. Eso es todo un posicionamiento no solo deportivo. Elijo creer. Bien. Y nos trasladamos a la política. Y lo tratamos, sí, Por a mí no supuesto. me gusta hacer metáforas futbolísticas sobre la política porque me hace acordar a Macri que no podía salir de esos ejemplos. Sí. Habla de cierta pereza intelectual. Pero bueno, si en caso de no poder superar a Racing en esta próxima instancia, ya podríamos estar hablando fin de ciclo para el muñeco. El 7 de septiembre, elecciones. ¿Se marcó un fin de ciclo? En virtud del resultado, ¿eh? Yo no puedo analizarlo en virtud del resultado después de 20 elecciones ganadas, porque las elecciones son 20 las ganadas, no son ni 14 ni 15 como se dice, son 20 entre pasos generales más las delegaciones. Entiendo que las elecciones del 7 de septiembre, yo lo he dicho ya mucho y he desarrollado los argumentos que tengo, que evaluamos y que pensamos, es una multicausalidad en una elección legislativa. Sí. ¿No? Producto de un momento político, creo que no debemos dejar de tener en claro que también fue un mensaje al gobierno sobre algunos temas. Y entiendo que hubo una fuerte polarización también, fuerte antagonismo. Eso se reflejó el 26 de octubre. Fíjense ustedes que si uno toma los votos de Nicolini y Salceda, prácticamente pasaron a Milei. Sí. El 85% de esos electores Sí, a la libertad avanza. entendieron que votaron 4.000 personas más y que además Iparraguirre, en este caso de Tayana, cayó 6 puntos, Sí, 7 puntos a nivel respecto local. a nivel local. Sí. Entonces, a mí me parece que básicamente el 7 de septiembre hubo un mensaje al gobierno, hubo una polarización con un fuerte antagonismo donde la gente buscaba los extremos y nosotros fuimos por la moderación, por el medio, y la gente no quería medio, quería Cristina anti-Cristina, Milei anti-Milei.
Además entiendo que el ausentismo nos perjudicó claramente. Nosotros trabajamos geografía urbana y electoral. Ese me parece que es un tema, ¿no? ¿En septiembre? Sí, sí. ¿Lo En perjudicó? septiembre y en octubre, pero en septiembre me parece que es un tema, sí, sí. Porque en septiembre se eligen los representantes locales y 45.000 tandilenses no asistieron a votar. Y 5.000 votaron en blanco. Es decir, ¿Y qué pasó de septiembre a octubre que fue más gente a 4.000 votar? personas, no mucho, el 8% más o menos. Yo creo que pasó que hubo temor a que ganara el kirchnerismo. El miedo. Y entonces, El lunes bueno, negro, el creo que famoso lunes creo negro. que hubo una, creo que hasta Trump con su frase, Bueno, claro. yo lo voy a seguir acompañando solo si gana, tenía un fuerte sentido. Creo que las encuestas que daban ganador por 12, 14 puntos. A ver, hay un subterráneo en la política electoral que me parece que uno debería leerlo, digamos, encuestas manipuladas que tienden a volcar en situaciones antagónicas el votante, que no es un indeciso, como dice Daniel Esquivel, un uruguayo, que no hay más indecisos. Él dice ahí indecisos medios, creo que alguna vez lo he dicho, la gente sabe a quién no va a votar. Entonces yo voy a votar en contra de aquel que definitivamente decidió que no lo voy a hacer, y la campaña estuvo fuertemente dirigida a decir, bueno, mirá, no se puede repetir lo de septiembre, esto es un retroceso, lo decía el propio Milei, es la libertad o es retroceder, lo dijo Trump y lo decían varios encuestadores. Y me parece que esa asistencia fue de sectores Medios altos. medios que votaron fundamentalmente en contra del kirchnerismo. Ahora, respecto a la del 7 de septiembre, a mí me parece importante de mínima darle unos minutos a la no presencia del tandilense en las urnas. A ver. Porque Tandil desde el año 2019 vota por circuitos electorales y nadie vota más de 10 cuadras. Sí. Así, hasta el 2019 alguien que vivía en Tunita y tenía que ir a Arcoíris, o alguien que vivía en Atepán y tenía que ir a la 53 del barrio Falucho, si no tenía vehículo, tenía un tema, ¿no? Si tenía vehículo también, pero si no lo tenía que tomar hasta 2 colectivos. Sí. Sí. Se le iba prácticamente en la mañana, era una elección legislativa. Ahora tenés circuitos electorales, no asistieron 45.000 personas, y de esas 45.000 personas fue transversal, en los sectores medios, C3 hacia arriba, digamos, a nivel socioeconómico, socioeducativo, secundaria completa, tercero, universitario, en la franja 45 hacia arriba fue muy alto ese votante. Y fue en los sectores medios. Que no fue. Que no fue, y fue donde más fuimos afectados el oficialismo gobernante. Te diría que mantuvimos más la media en los sectores llamados de vulnerabilidad que en los sectores céntricos. Ahí es donde más caímos. Por ejemplo, en el circuito C, que es el circuito de Abril a Dorrego y de Avellaneda hacia el sur, que es un circuito históricamente que se gana, perdimos el 40% del electorado en manos de Santa Marina. Wow. Digamos, la traslación de una gran parte del voto fue a Santa Marina. Y después hay un voto que, a mi entender, sostiene Unión por la Patria, porque Lunghi históricamente, en las ejecutivas, tuvo un voto peronista, Sí. no acá. Sí. Aunque Miguel en 2 elecciones ganó con 1/3 de los votos con Cristina Kirchner y Scioli, es decir, 1/3 de los votos locales. Con lo cual, bueno, ese votante, a mi entender, se consolidó detrás de la figura de Rogelio Iparraguirre, y el otro votante se desplazó hacia la opción de La Libertad Avanza, y creo que, bueno, por esto que digo, había una visión de extremos, ¿no? Precisamente de estar en las antípodas o de tener un fuerte antagonismo, y nosotros fuimos por lo que además representa el gobierno. No teníamos posibilidades de ir con Santa Marina, no era una elección con Nicolini, ni tampoco lo íbamos a hacer por Unión por la Patria, digamos. Fuimos con un espacio político también con mucha pérdida de identidad. Somos
Digamos, por primera vez el radicalismo no llevó a candidatos, había radicalismo en diferentes listas, Sí, radicales en diferentes listas. Sí. De hecho, en la capital salimos detrás de la izquierda. Sí. Acá mismo, digo, ahora en octubre el radicalismo fue con una representación muy licuada en Provincias Unidas, no hubo la que encabezaba Randazzo, no hubo, Ricardo Alfonsín no ingresó, digamos, radicales, bueno, Ricardo Alfonsín se fue al radicalismo, pero digamos es un apellido radical, es un apellido. Es decir, también desde el punto de vista partidario y desde el punto de vista del escenario local se reprodujo en 18 o 19 de los 27 municipios que el radicalismo gobierna. Es decir, no fue Tandil. Tandil lo que tuvo, a mi entender, de diferente, que acá la derrota fue una derrota determinante. Porque una derrota de tercios, con 6 puntos de diferencia, era posible. Nosotros teníamos encuestas donde nos daba terceros. No era que esto fue una sorpresa. Lo que fue una sorpresa fue el porcentaje de electores, el bajísimo porcentaje de electores que tuvo como opción a la representación de Somos o de Lunghi o de el radicalismo local. Me parece que eso sí, que ninguno de nosotros lo tenía como en el radar. No, nosotros tampoco. No. Incluso hemos hablado muchas veces de que era una buena lista, una muy buena lista. Era Sí, bueno, nosotros creemos que era una muy buena lista. Pero también se polarizó. Y creemos lo que que la sucedía a nivel polarización nacional. se llevó puesta en la postura del medio, también en esto de que no ganara uno, de que no ganara otro, en una elección que era legislativa, que yo creo que la del 2027, yo no creo en el fin de siglo, no. Bueno, ¿crees No, eso? no, pero además, mirá, no creo en el fin de siglo porque fíjate lo que pasó de septiembre a octubre. De ganar por 14 puntos a perder, digamos, el mismo espacio político en la provincia. Digo, no se fue claro con el mensaje, digo, el arco opositor a la Libertad Avanza. Digo, que hoy son la mayoría, ¿no? Del resto de los partidos políticos, cada uno en su representatividad. Digo, ¿no se salió a explicar lo suficiente lo que el gobierno nacional está haciendo con las provincias y los municipios? No, yo creo que no pasa por ahí. ¿No? Digo, hay un montón de cuestiones que el municipio tiene que enfrentar, la provincia de Buenos Aires tiene que pasa enfrentar. por ahí, lo hemos dicho muchas veces. Es el miedo de Trump, el dólar y la inflación. A ver, no lo veo, realmente no lo veo por ahí. No lo veo por ahí. Ustedes estaban hablando del corte de pasto. Nosotros hemos presentado cartas documentos. Sí. Pero hemos presentado cartas documentos después de cortarlo durante meses y decirlo. Sí. Y cambiar los focos de las rotondas. Bien, hemos iluminado una ruta concesionada. Sí. Hemos hablado de los consultorios externos. Estoy hablando de la Nación y estoy hablando también de la provincia que tiene demoras. Digamos, nosotros seguimos sosteniendo el combustible de la policía, toda una serie de cuestiones. Comento una anécdota porque la he repetido en algunas charlas, sobre todo hacia adentro, pero me pasó porque la semana posterior hicimos muchas reuniones con la lista y con funcionarios, con la idea también de que pudieran expresarse. Y alguien comentó una anécdota que yo la tomo porque me parece un reflejo de un sector de los electores. Dice que una persona de cercanía de él, su pibe va al Pérez Esquivel, la señora va a la escuela de idiomas, son dos docentes de mediana edad, 45 años, y él va a la escuela de teatro, ¿no? Y entonces lo votó a Santa Marina. Claro. Y esta persona, que es integrante de nuestra lista, le dice, pero escúchame, ¿cómo puede ser que el Estado te está dando la educación de tu pibe, tu señora se está formando, está sumando idiomas a su carrera docente y vos estás desarrollándote desde el punto de vista armónico en la cuestión del teatro, votás a alguien que dice que va a dinamitar el Estado, que es un topo del Estado, al representante local? Sí, que va a cerrar las escuelas municipales. Que va a cerrar las escuelas, que desfinancia las universidades. Esta anécdota la escuchamos. Bueno. Creo que la contó Juan. Bueno, la conté yo y Juan la habrá tomado lo que conté yo. Y él lo miró como sorprendido y dice que golpeó la mesa y le dijo, yo no quiero maquinerismo. Claro.
Entonces, a mí me parece que no es que nosotros no fuimos lo suficientemente claros y no somos lo suficientemente claros. Yo creo que hemos explicado claramente cuáles son las dificultades que tienen hoy los gobiernos locales, no el gobierno de Tandil. Hay menos Estado nacional, menos Estado provincial y más Estado municipal. Sí. Sí. Nosotros venimos abrazando todo lo que va quedando. Sí. Yo el día jueves estuve con el ministro de Economía de la provincia y estuve con el presidente del Banco Provincia en una reunión, porque había un encuentro de contadores en Tandil. Y estuvimos 45 minutos hablando con el secretario de Economía y demás. Hay una dificultad también de traslación de recursos de la nación a la provincia a los municipios, y los municipios seguimos abarcando todo lo que la provincia... Digo, nosotros tenemos una deuda de 600 millones de pesos de los trabajadores de las canteras que la provincia le debe al municipio. La pregunta es, ¿hasta cuándo el municipio puede aguantar? Yo creo que poco tiempo. Claro. Poco ¿Ah, sí? tiempo, poco tiempo. Digo, Este ya hay municipio municipios no. que no pueden Hay pagar el salario del 43 aguinaldo. municipios que no claro. pueden pagar el aguinaldo. Claro. A ver, nosotros vamos a hacer una presentación ahora. Las 12 obras sociales que más le deben al municipio están en los 1.400 millones de pesos. Claro. ¿Por qué? Porque se dinamitó la Superintendencia de Seguros de Salud y ahora vos tenés que actuar sobre las obras sociales individualmente, que entiendo son 209, más o menos. Quiero decir, estas cosas las hemos dicho en todos los medios. El plan de prevención de embarazo, todo el proyecto nacional se cayó. Sí. Consultorios externos no va más. Nos hicimos cargo del Centro de Desarrollo de la Infancia al norte de la Ruta 226, lindando a todo el espacio del Bicentenario. A ver, lo hemos dicho. Sí. Ahora, hay factores, a mi entender, de características emocionales por los cuales la gente, el vecino, la vecina, vota, que no son precisamente, ¿tenemos problemas para el control del espacio público? Sí, yo creo que esa fue una de las razones. La gente percibe que el tema motos, fundamentalmente, no es que no lo hemos podido abordar. Fíjense lo que está pasando en Mar del Plata, lo que está pasando en La Plata. Sí. No es que es tan sencillo el tema. No. Anoche mismo se desactivó toda una movida. Sí, que estaba pautada, que estaba a 2 meses de... Bueno, ayer el intendente habló con el ministro de la provincia para pedirle, y vino gente de la zona. Ahora, no es tan sencillo 200 motos que vos los cruzás. Yo vi un domingo por la tarde... Sí, lo vemos todos los domingos por la tarde. Como una pibe en moto, que Tránsito Medio le había hecho una especie de anillo, se cruzó por el Parque Independencia en la moto, por el césped, donde había gente en reposero, donde había pibes corriendo. Entonces, a ver, la sensación de que puede haber perdido una parte del control del espacio público está como un factor. La cuestión de algunos temas de seguridad, que por otro lado el municipio tiene una responsabilidad relativa y limitada. Sí, claro, no es policía. El municipio, en el caso de Milagros, las cámaras permiten, monitoreo permite que en 45 minutos esté detenido el homicida. Ahora, no es el municipio, tenemos Centinela en territorio. Tenemos más de 700 cámaras, se ha hecho una fuerte inversión. Tenemos prevención comunitaria. Hay un área de prevención comunitaria, de desarrollo humano. Tandil es una ciudad donde la gente la sigue eligiendo como ciudad para venir a vivir. Sí. Pero bueno, evidentemente los tandilenses hubo razones para mí más de características emocionales. Yo creo que la visión, la lectura de las elecciones ejecutivas es otra. Esto no lo digo yo. Hay teorías fuertes sobre esto. El legislativo es más laxo. El ejecutivo, la gente siente que el intendente, el gobernador y el presidente tienen algo que ver. Y yo creo que ahí va a haber otra valoración de la gestión de gobierno y del candidato que vaya por el oficialismo gobernante. ¿No tan emocional? Mirá, entiendo que va a ser más racional. Y que hay un tandilense que valora el perfil del gobierno, aunque tengas críticas hacia el gobierno y aunque esas críticas tengan una cuota de realidad,
también te quiero decir que en algunos casos yo creo que hubo una inmediatez política previa que tuvo incidencia. Pero que haya 3.500 personas en la marcha del 6 de septiembre y 80 personas 40 días después, es raro. Y no estoy hablando de la familia, por favor. No, No, no. eso Estoy no se hablando de la cuestiona. familia, por favor, que tiene un dolor genuino por la pérdida. Digo, es raro. ¿Qué pasó? Lo entendemos perfectamente. Hubo pérdida de sensibilidad, pérdida de solidaridad 50 días después. El tema de las motos. Hubo 3 o 4 movidas de 200 motos, es más, posteos de ellos, algunos de ellos, ¿no? Que espero que cumplan. ¿Hay un juego sucio detrás de esto? Digo? Mirá, no lo sé, no tengo, yo creo que hubo intencionalidad al menos. Por lo menos en lo de las motos lo hablo. Lo otro, yo entiendo que el dolor, la situación, cierto cansancio de sectores de la clase media. Quizás ahí hubo aprovechamiento. Ahí a mí me parece que hubo una multiplicación de factores que llevaron a una marcha el día anterior a la elección y que eso también me parece que tuvo una incidencia. Ahora, esa incidencia está dada porque la gente percibiría que había cierta inseguridad también. Digo, no hay pregnancia cuando en el clima social la gente no percibe que están pasando cosas. Nadie se suma a una marcha porque se la propongan o porque sí. Entiendo que sí, pero también entiendo que hubo una dinamización de esa marcha. Un fogoneo. Sí. Porque si no, es difícil de explicar que a las otras dos hayan ido 80, 100 personas. Lo voy a decir yo, sí, se jugó sucio. Yo creo que se jugó sucio. En la lectura que nosotros hacemos a nivel comunicacional, se jugó sucio. Después, de hecho, bueno, se salió a pedir disculpas, pero bueno, ya con el diario del lunes y el resultado puesto, y yo creo que se sigue jugando sucio. Porque creo que Tandil hay códigos que hasta acá se respetaban, más allá de las diferencias que tuviese el radicalismo con el peronismo local. Claro, hay fuerzas que lo siguen respetando. Hay códigos que se siguen respetando. Y acá hay un sector que se metió en la política local y que no está respetando esos códigos. Y creo que pegó y mucho y fuerte el tema, bueno, de las motos, los hechos de inseguridad, algunas cuentas en redes sociales que a mi entender están muy lejos del periodismo, o por lo menos del periodismo con responsabilidad como lo entendemos y como nos gusta hacerlo a nosotros, el periodismo con formación, y creo que eso afectó muchísimo. Pero para mí es, lo digo yo, es juego de Sobre todo en un contexto, como dice Julio, Sí. de voto emocional. Sí. Sí, de voto emocional. El miedo. Digo, a ver, El pánico. nosotros tuvimos charlas con la familia, acompañamos y de hecho, bueno, dispusimos todo lo que logísticamente se podía hacer para la marcha, porque entendimos el dolor y porque además tuvimos reuniones, como tuvimos también reuniones con la familia de Iván González, el pibe y sé que autoridades del municipio, que ustedes estaban en cada una de las marchas. Mirá, en el despacho, nosotros a hemos disponibilidad estado de la y familia. de hecho en una de las marchas ingresaron. Sí, lo sé. También quiero decir que se había podido que no se partidizara la marcha, con lo cual también fuimos respetuosos en ese tema. Ahora, el índice de esos meses con respecto a ahora no ha variado sustancialmente y no está ni cerca por encima de Olavarría o Azul. No. Y el clima ha cambiado. Digo, ese último mes, el Tandil desmadre, el Tandil del conurbano, el Tandil de esta no es la ciudad que yo elegí para vivir, esta no es la ciudad que yo elijo para el futuro de mis hijos. Yo creo que tuvo pregnancia, tuvo llegada. Sí. Porque si no, digamos, vos percibís otro clima con dificultades y todo perseguís. Yo creo que eso tuvo algún tipo de implicancia también en la cuestión electoral. Y obviamente, bueno, también tenemos que hacernos cargo de que no logramos encontrar, o por lo menos desde el punto de vista electoral, no es que nosotros no lo propusimos, yo creo que hicimos una campaña
como hemos trabajado las anteriores. Creo que además la lista era una lista altamente representativa, presentable, diversa. Sí, sí. Creo que además, si bien se le puede tener una crítica al gobierno, como me parece que se la tiene, y en muchos casos con fundamento, se está gobernando en una situación de enorme complejidad. Digo, se desregularon las prepagas. Esto lo hemos dicho, creció el 8% de la atención en el hospital. Estamos hablando de los 5 hospitales que mantiene el municipio, tienen 400.000 atenciones anuales. No personas, atenciones. Creció el 8%, lo hemos dicho. Sí. Se siguen dando los medicamentos que hubo un periodo de tiempo donde aumentaron entre el 800 y el 2.400%. Lo hemos dicho, cuando usted dice no se fue claro, no, sí se fue claro y se sigue siendo claro. Y se sigue siendo claro. Pero el discurso del miedo es más fuerte. Mirá, el discurso del miedo, la cuestión de un sector importante, el discurso del miedo y también la división en 3 sectores que de alguna manera tenemos un voto con matices dentro de cierto sector ubicado geográficamente, de cierto nivel socioeducativo y socioeconómico. Yo creo que la división también del voto del radicalismo con hechos y con la Libertad Avanza, me parece que también jugó en factor y ahí fuimos nosotros los más afectados. Sí. El ausentismo sumó, como lo digo, eso. A ver, nosotros trabajamos geografía urbana y electoral y tenemos una lectura de datos después de las elecciones para analizar, no es que estoy diciendo, no, me parece. No, seguro. Hubo sectores donde caímos sustancialmente y son los sectores que históricamente nos han apoyado y la división en tercios me parece que también afectó y que en el 2027 para mí hay un escenario diferente. Primero, es difícil pensar el 2027 ahora. La verdad es que sí, sobre todo porque hay que nosotros tenemos que pensar 2 años, si podemos pagar el aguinaldo. Claro. La verdad que claro, eso como estando en la gestión, sí, obviamente. Claro. Estando en el gobierno tenemos que pensar cada día, tenemos otro tipo de dificultades de gobernar, de gobernar además con recursos escasos. Y de gobernar en una situación donde hay una altísima demanda de la sociedad en todos los temas y donde nosotros hemos ido restringiendo recursos muchas veces, optimizándolos, pero bueno, el foro de intendentes se ha expresado frente al ministro de Economía de la provincia y lo ha dicho, miren, nosotros no vamos a poder afrontar así como estamos el aguinaldo, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder pagarlo. Y eso es un incendio social, digo, no sé si las cuentas de Tandil están bastante saneadas, pero hay otros distritos que no pagar el aguinaldo es bueno, ya no pagaron el aguinaldo, quiero decir Mar del Plata, por ejemplo, claro. por General Pueyrredón, ya no pagaron el aguinaldo anterior. O sea, hay municipios que ya vienen con demoras y pagando en 2 veces, no es que estamos hablando que no viene sucediendo. Se estima que ahora sí va a haber una cantidad importante de municipios que no van a poder afrontar el aguinaldo. Bueno, nosotros estamos trabajando para juntar peso a peso sin que se alteren ninguno de los servicios que este municipio tiene y que este gobierno tiene. El otro día en esa charla, ¿no? Con el ministro de Economía y con el presidente del Banco Provincia, que se habla un poco de lo que fue el chacinar, porque sigue habiendo las actividades en las cuales el municipio es parte. Ahora viene la fiesta del queso, estuvo en la estación ahora lo de Villa Gaucho, digamos, todas cuestiones donde nosotros, lo gastronómico, estamos participando, y en ese marco, cuando uno habla de 14 centros de salud con 13 consultorios odontológicos, los interlocutores te miran cuando vos decís, che, pero además tenemos una escuela de idiomas y tenemos 7 jardines maternales municipales y tenemos una escuela de talentos y tenemos además una escuela de teatro absolutamente... Una escuela de danza, una escuela de música. 14 instituciones de educación municipales. Sí. Digo, acaba hace
6 meses se radicó la Universidad Kennedy. Nosotros hace 10 días tuvimos una reunión con la fundación de la UADE para radicarse en Tandil, con el pedido de 2 manzanas para radicarse en Tandil, una sede de la Universidad Argentina de la Empresa. No. La A ver, UADE. hoy tenés 3 universidades privadas y una universidad pública en Tandil. Y está intentando instalarse. Digo, ¿sigue siendo Tandil una ciudad de referencia? Lo sigue siendo. Bueno, el tema electoral será valorado en el 2027 en términos de gestión y nosotros esperamos poder ¿Va a ser revertirlo. valorado en términos de gestión o yo a veces tengo la sensación de que el que más competitivo se muestre en contra del kirchnerismo ese es el que va a ganar? Bueno, habrá que ver cómo es el escenario de ese tiempo, ¿no? Sí. Habrá que ver el escenario de ese tiempo. Mirá, si nosotros pensáramos en el 8 de mayo del 2019 y alguien hubiera dicho, Alberto Fernández, en una mesa acá, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos? Y en ese momento podríamos decir, bueno, puede ser Massa, puede ser reelecto Macri, no sé. Estamos hablando previo al video de Cristina. Exacto, claro. el 9 de mayo, ¿no? Che, y alguien dice, no, pero puede ser Alberto. Alberto Fernández había dicho que el peronismo había sido conservador, había sido populista, pero patético solamente con Cristina. Sí. Bien. Candidato de Cristina. Al otro día, candidato de Cristina ganó. Si vos 2 meses antes, 3, hubieras dicho quiénes sí, bueno, podrías haber dicho 5, 4, 3. Sí. Milei seguro que no. No. Antes las PASO estoy hablando. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que la dinámica electoral, yo sigo con bastante atención las elecciones en países vecinos y seguí la elección de Chile el domingo. Ajá. Me interesa. Creo que va a volver, que va a perder la izquierda, el balotaje. Ajá. Porque ganó por poca diferencia y la suma, de los otros sectores. dos que quedaron Sí. afuera. Pero vos tenés como una constitución de espacios políticos claramente identificados y gente que viene de la Katz, el candidato que todo indica, creo que es Katz el apellido, Sí, que Katz. todo indica que puede ser el que gane. Es una persona, vos podés estar no de acuerdo ideológicamente. Jara también es es gente que viene, no aparece una cuestión de outsider como en la Argentina. Entonces, hay un escenario imprevisible, no lo veo en el orden local. También es cierto que los precandidatos a intendente, que van al Consejo Deliberante, van a tener que jugar un fino equilibrio. Una cuestión es cuando vos estás, otra cosa cuando te tenés que hacerte cargo de una comisión, cuando los temas, quiero decir que el dictamen de la asesoría de gobierno sobre el boleto, Sí. quiero decirlo porque lo validó, no solamente lo validó, quiero decir que ese decreto fue firmado por el intendente después de 12 reuniones donde no se dispuso el aumento por IPC, que estaban afectados un sector muy importante de los estudiantes del campus universitario, de empleados de comercio fundamentalmente de gastronomía, de todo el sector de la salud, porque se restringían los servicios. Y el intendente firmó un decreto después de pedirle 2 veces que validaran, que le dieran tratamiento y que no lo hicieron. ¿Y qué se hizo? Se hizo una consulta, que además es una consulta no vinculante, con lo cual no se hizo una consulta al Tribunal de Cuentas. Esto pasa como cuando se cuestionaban designaciones, quiero recordarlo. Sí. Nunca nadie hizo una presentación al organismo de control. Se hizo a los medios, se mediatizó. Bueno, ahora van a tener responsabilidades los candidatos y yo creo que ahí van a tener que empezar a jugar un justo equilibrio, que no es la de yo tiro este tema, voy por allá. Yo quiero aclarar que hubo concejales que plantearon que la venta de Santa Marina debía hacerse en pesos. Piensen ustedes. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Entonces, a mí me parece que, a ver, hay como una liviandad en
tratamiento de algunos temas por el cual cuando vos no gobernás no pagás ningún costo. No pagás ningún costo, no se paga costo. Se habla y no se paga costo. Bueno, ¿Y vos creés que desde el Consejo va a existir esa responsabilidad o se va a seguir hablando sin pagar? Mirá, yo creo que los candidatos, Sí. los precandidatos, Sí. van a tener que tener mucha fundamentación cuando actúan, porque va a ser como una especie de pretemporada. Ajá. claro. Yo creo que ahí vas a estar muy expuesto. Salir a decir determinadas cuestiones en los medios y no tener demasiados fundamentos. Yo escuchar que el municipio debería hacer esto, debería cumplir esto, pero por el otro lado debes achicar la planta, debes bajar el presupuesto, debes bajar la cantidad de cargos políticos. Entonces, una La cosa pregunta con es, otra- pero ¿cómo es? Por ejemplo, nosotros tenemos dificultades y demandas respecto a las intervenciones fundamentalmente de cadera o que requieren prótesis. Sí, pero Sí. PAMI te la está entregando a 90 días. Claro. Claro. Entonces, a veces... Volviendo al la fútbol con ventana- discursos tribuneros, ¿no? Sí, sí, de plateístas, Claro. ¿no? Digamos, y me parece que en ese sentido, Sí. quienes pretendan ejercer la representatividad de los tandilenses, el ejercicio de representatividad, de armar equipos, vos necesitas 67 cargos de estructura. Sí. Algunos dirán, son muchos, son pocos. Quiero decir que las respuestas que el municipio da en determinadas áreas, el crecimiento de toda la salud requiere de designaciones, el crecimiento del área de cultura requiere designaciones. A ver, entonces, a mí me parece que vos vas a decir, bueno, mirá, vos podés hacer un achicamiento brutal de esos cargos. Lo que te quiero decir que hay determinadas áreas que requieren funcionarios políticos, requieren designaciones y requieren perfiles. Sí, sí. Perfiles, no se puede negar la política siendo política, no se puede denostar a la política como la construcción de las relaciones humanas y sociales. El partido es otra cosa, no hay que confundir política con partidismo político. Algunos tenemos pertenencia partidaria, tenemos afiliación, y otros hacen política desde otro lugar, Sí. política en comunicación, política comunicacional, política en salud o política empresarial. Pero digo, me parece que va a haber un ordenamiento y yo además lo deseo que así sea. Por supuesto. Deseo que tuviéramos interlocuciones con diferencias, con matices ideológicas, programáticas, que las tengamos, pero que del otro lado vos jugués en un estándar con un encuadre, con un manual de buenas prácticas, con un manual de buenas prácticas mínimo. De respeto, básico. A partir del 10 de diciembre va a haber una nueva conformación de Consejo Deliberante, algo que ya sabemos desde el 7 de septiembre, y tu pedido es ese en función de esto, ¿no? De la nueva conformación del Consejo. Y en cuanto a la presidencia del Consejo, que se ha hablado mucho, ¿qué crees vos? No, ¿Quién bueno, debería tener la presidencia? yo creo que debería continuar. Obviamente que creo que debería, pero ya lo he explicado por qué creo que debería continuar Juan Pablo Froelich. Sobre esto hay como dos bibliotecas. Hay Sí. municipios donde el que gana la elección tiene la la presidencia, hay presidencia. municipios mayoritariamente continúa quien ejerce el gobierno local. Pero además me parece que Juan Pablo le da un equilibrio, ha sido 7 u 8 veces reelecto por unanimidad. Me parece que los últimos 2 años de Lunghi requieren de un presidente del Consejo que armonice con el Ejecutivo, que sea un poco el puente para los temas legislativos, que sea una persona de confianza. A ver, que tenga experiencia. No sé si te sentás tan fácil en la presidencia del Consejo. Esto te pasa como en las secretarías. Claro. Una cosa es teorizar y otra cosa cuando vos te tenés que sentar después y tenés que hacer el fino equilibrio de gobernar. Con el reglamento. Y en el caso nuestro, además de gobernar los últimos tiempos con minoría en el En Consejo minoría. Deliberante. A ver, entonces a mí me parece que el perfil de Juan Pablo es un perfil que nos permite a nosotros una garantía de gobernabilidad, de diálogo, pero me parece que ahora no sé, son 7 u 8 elecciones previas,
son validadas por los propios concejales. Sí. ¿Cuál sería la razón para que Froelich en el último periodo del UNGI y en su último periodo como concejal no fuera presidente del Consejo? Sí, nunca ha habido quejas tampoco respecto de pero además es un perfil con equilibrio. Ellos mismos lo reconocen, por eso lo han votado por unanimidad. Digo, no es que ha sido un presidente que ha venido con mayoría mínima. No, se ha votado por unanimidad las veces que ha sido presidente. ¿Por qué cambiar? Mirá, ¿por qué cambiar? Pero además digo, ¿por qué cambiar el funcionamiento del Consejo que viene garantizándote equilibrio, imparcialidad, funcionamiento, armonía, funcionamiento, no es poco. Funcionamiento de las comisiones, tratamiento equitativo? ¿Cuáles serían las razones? Se los va a acusar, como se los viene acusando durante el último tiempo, de constituir una alianza con el kirchnerismo, con Unión por la Patria. ¿Se bancan esa acusación? Nosotros hacemos, se lo hemos preguntado también a Iparraguirre. Nosotros hacemos el pan con la harina que tenemos. Si tenemos integral, hacemos integral. Y si no, es algo común. Hacemos el pan. Nosotros gobernamos. Entonces, la verdad que acusarnos a nosotros de alianza con el kirchnerismo, la verdad que, bueno, si nosotros nos sentáramos acá con quien y nos diéramos un debate, yo preguntaría cuáles son los fundamentos para decirnos eso. Los fundamentos son que no nos han votado determinados proyectos que son de los tandilenses y no el Ejecutivo. El presupuesto, por ejemplo, o la venta del predio de Santa Marina para una planta de hormigón y de asfalto y para infraestructura de suelo urbano en Sanssouci y Carrasco. No en el barrio de Sanssouci, que son viviendas que costea la provincia, sino son 156 lotes con servicios que se sortearían. Bueno, eso es parte de un acuerdo. El presupuesto, a ver, hubo modificaciones, pero digo, la oposición, esto de la consulta sobre el decreto del intendente, tenía una intencionalidad política, porque además se le consultó a un organismo no vinculante. ¿Qué iba a decir? ¿Qué hubiera pasado? No, hay que retrotraer la tarifa a ese tiempo, hubiera dicho. Pero además hay que devolverle el recurso a los usuarios. Una locura. Estamos en un colapso. Entonces me parece que a veces esto es como digo, sobre las designaciones, hay incompatibilidad. Bueno, presentate al Tribunal de Cuentas y fundamentalo. Nunca se hizo. Parece que el tiempo que viene, yo espero, deseo que recuperemos, no digo una convivencia, la convivencia hay, recuperemos un diálogo que nos permita un crecimiento con alguna fundamentación de debate por la ciudad que se viene de cara al menos al 2050, ¿no? Ojalá, sí. O en la próxima década, y se debatan proyectos de ciudad. Que los candidatos debatan proyectos de ciudad. Mira, esta es la ciudad que nosotros hemos construido con las organizaciones de la comunidad, con los empresarios, con actores sociales, dirá el Ejecutivo gobernante hoy. Los opositores definirán el proyecto de ciudad, la propuesta de ciudad, que creen que, de acuerdo a su mirada y a sus equipos, podría ser de proyección de cara a los próximos 20 años. Bueno, y el tandilense optará, yo espero, con una participación más activa. Y yo le agregaré eso con una racionalidad un tanto más. Sí. Bueno, veremos en ese tiempo, 2 años, vuelvo a repetir, en este país es una eternidad. Eso sí. Sí. Julio, muchísimas gracias. No, gracias. Felicitaciones por lo de Tandilia. Sí. Y a seguir preparándose porque va a caminar la pequeña San Silvestre. Sí. También. Sí, bueno. Gracias. La verdad que fue un logro llegar en la Tandilia, casi un milagro. Dice que casi se queda en el municipio, pero... No, bueno, eso por costumbre. Pero... Claro, sí, o sea, ya entraba solo. Gracias. Ya venía ahí, venía más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Julio Lecheri Betti en Pasados de Rosca.